La niñera sería detenida acusada de robo. Pero las palabras del loro la salvan en el último momento. El pasillo estaba en silencio de una manera que duele. No era el silencio de paz. No era ese silencio bueno de atardecer cuando la casa se enfría y todos descansan. Era un silencio tenso, del tipo que le quita la respiración a quien está dentro de él y hace que el corazón lata en un ritmo que parece equivocado. Pero en medio de ese silencio había una voz. Paco llevaba repitiendo la misma frase por más de 20 minutos. Repetía y repetía, insistente, como si supiera que necesitaba ser escuchado, como si hubiera esperado el momento justo para hablar. Pero nadie allí estaba con la mente abierta para prestarle atención a un pájaro. El patrón gritaba. Los dos agentes que habían llegado minutos antes se quedaban quietos, tratando de administrar una situación que se les había salido de control mucho antes de que aparecieran. Y ella, con la cabeza baja, las muñecas sujetas por las esposas, trataba de respirar. Lo intentaba, pero el llanto escurría igual. 12 años. Eso era lo que pasaba por su cabeza mientras las lágrimas caían sin pedir permiso. 12 años en esa casa. 12 años barriendo, lavando, planchando, cocinando. 12 años despertando antes que todos y durmiendo después de que los demás ya estaban acostados. 12 años de confianza, de intimidad, de cosas que solo sabe quien vive dentro de una casa. Y ahora aquello. Paco gritó más fuerte. «¡No le cuentes al tío! ¡No le cuentes al tío!». El patrón le ordenó al animal que se callara, pero ella levantó los ojos por primera vez desde que las esposas se habían cerrado sobre sus muñecas, y algo pequeño, pero vivo, se encendió dentro de ella. Para entender lo que pasó en ese pasillo, necesito contar la historia desde el principio, porque ese día no nació de la nada. Fue siendo construido por muchas manos, a lo largo de mucho tiempo. María Guadalupe Reyes tenía 42 años. Era una mujer de estatura media, de piel oscura y cabello rizado, recogido en un moño que se hacía cada mañana antes de las 6. Tenía los ojos que su madre llamaba ojos de gente seria, no porque fueran duros, sino porque miraban directo, sin desviarse. Había llegado a la Ciudad de México proveniente de la provincia cuando aún era joven, con una bolsa de ropa y la dirección de una prima anotada en un papel arrugado en el bolsillo. Los primeros años fueron de adaptación, de susto, de trabajo en varios lugares diferentes. Había limpiado oficinas, cuidado ancianos, trabajado en una pensión. Eran empleos que hacía con esmero, pero ninguno había durado, o ella no había durado. Pero cuando llegó a la casa de los Mendoza, algo encajó. Ella siempre dijo que lo sintió desde el primer día, que esa casa tenía un lugar para ella. Ricardo Mendoza era abogado, un hombre alto, de traje oscuro y corbata, cabello bien peinado y una forma de hablar que demostraba que estaba acostumbrado a que lo escucharan. 41 años, exitoso, ordenado. Era buen patrón cuando estaba tranquilo. El problema era que tranquilo no siempre era su estado natural. Elena, la esposa, era diferente, más suave, más paciente, profesora universitaria con una sonrisa genuina que no guardaba solo para ocasiones especiales. Trataba a María Guadalupe con respeto desde el primer día, la llamaba por su nombre, le preguntaba cómo estaba de verdad. No era fingimiento, era su forma de ser. Su hija, Valentina, tenía 6 años cuando María Guadalupe llegó. Hoy tenía 18, y María Guadalupe la había visto crecer como una hija que no era hija, pero que se quedó en el corazón de todas formas. Recordaba cada etapa de esa niña, del miedo a la oscuridad que Valentina tenía a los 7, de la fase en que solo quería comer fideos con mantequilla, de las noches en que despertaba llorando, y era María Guadalupe quien iba a su cuarto, porque los padres dormían profundo. Y entonces estaba Doña Beatriz. Doña Beatriz Mendoza tenía 71 años y era la madre de Ricardo. Una mujer menuda, de pelo blanco cortado corto, con las manos llenas de marcas del tiempo y un modo de andar despacito que engañaba. La mente de ella era rápida como siempre lo había sido.
Vivía en un cuartito al fondo de la casa de 2 pisos, con la ventana de cara al jardín, y pasaba las tardes sentada en la sillita de paja que ella misma había traído de la casa antigua, mirando el jardín como si las plantas tuvieran algo importante que decir. El primer día que María Guadalupe había entrado por la puerta, doña Beatriz la había mirado unos 3 segundos y le había dicho: «Usted tiene cara de persona que no le huye a las cosas. Quédese aquí, que va a ser tratada con respeto». Y así fue. Durante muchos años, la casa de los Mendoza fue un lugar equilibrado. No perfecto, porque el lugar perfecto no existe, pero sí equilibrado. Había desacuerdos, había días difíciles, había mes más apretado y mes más holgado. Pero había un hilo de confianza que sostenía todo, y María Guadalupe era parte importante de ese hilo. Ese hilo empezó a hacerse más delgado hace 2 años cuando Elena se enfermó. No era nada grave, pero requería cuidados y reposo. Se fue a pasar unos meses a casa de sus padres, en Veracruz, a unas horas de ahí. Ricardo se quedó solo con la responsabilidad de todo: la casa, Valentina, el trabajo, las cuentas. Y Ricardo, solo con todo, era un Ricardo más cerrado, más duro, más corto al hablar. María Guadalupe aguantó. Ella siempre había aguantado. Cuando Elena volvió, la casa respiró de nuevo. Pero Ricardo se quedó con un modo distinto que nunca se le quitó del todo. Una impaciencia que estaba ahí incluso cuando sonreía. Un estado de alerta que parecía no apagarse más. Fue en ese mismo período que el sobrino empezó a aparecer con más frecuencia. Mateo Mendoza tenía 26 años y el aire de quien siempre está midiendo el terreno. Estudiante en otra ciudad, aparecía en casa del tío, a veces de sorpresa, a veces avisando con poca anticipación. Ricardo adoraba a su sobrino. Le tenía ese cariño de quien no tuvo hijo varón y encontró en el sobrino algo parecido a eso. Le daba dinero cuando se lo pedía, le abría la casa siempre que aparecía, no hacía demasiadas preguntas. Era el tipo de amor que no ve lo que no quiere ver. A María Guadalupe no le caía bien Mateo. Nunca se lo dijo a nadie, ni siquiera a doña Beatriz, que era su confidente. Pero había algo en él que la hacía sentir incómoda. Un modo de moverse por la casa que era distinto al de los huéspedes normales. Los huéspedes normales se quedan en los espacios que uno les muestra. Mateo andaba por donde quería, abría cajones, se quedaba mirando las cosas con una curiosidad que parecía calculada. Una tarde de sábado, unas 3 semanas antes de que todo pasara, María Guadalupe había encontrado a Mateo en el pasillo del 2º piso, cerca de la puerta del despacho de Ricardo. «Hola, María Guadalupe», dijo con esa sonrisa. «Estoy buscando el baño». «El baño de arriba está al final del pasillo, del lado opuesto», respondió ella. «Ah, es cierto, gracias». Y ella se quedó viéndolo irse con una incomodidad que no se le quitaba. Mateo había estado en esa casa, por lo menos, unas 40 veces en su vida. Sabía exactamente dónde quedaba el baño. Ella no dijo nada. No era asunto suyo, o al menos eso intentaba convencerse a sí misma. Paco vivía en una jaula en el pasillo del 2º piso porque doña Beatriz insistía en eso. El loro era un regalo que ella había recibido 8 años atrás de una vecina que se había ido para siempre. Verde brillante, con una franja azul casi invisible en la cabeza y un pico gris y firme. Paco era listo del modo en que los loros son listos. Absorbía todo lo que estaba en el aire, sin filtro, sin intención, sin saber el peso de lo que guardaba. Doña Beatriz conversaba con él todos los días. María Guadalupe también. Hasta Valentina, cuando era más chica, le enseñaba canciones, y el animal se la pasaba repitiendo las partes que más le gustaban, revolviéndolo todo de un modo que hacía reír a la familia. Nas últimas semanas, Paco tinha começado a repetir uma frase nova que Maria Guadalupe tinha ouvido mais de uma vez passando pelo corredor. Ela tinha achado que era alguma coisa que Valentina tinha dito numa ligação ou que o bicho tinha pegado da televisão. Não tinha dado a menor atenção. Mas a vida às vezes guarda pra gente exatamente o que a gente vai precisar, no momento exato que a gente mais precisa. Querido ouvinte, se você está gostando da história,
Aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A quinta-feira começou normal. Maria Guadalupe havia chegado às 6h30, como sempre. Havia feito o café, colocado o pão para esquentar, separado as xícaras do jeito que cada um gostava. Ricardo havia saído às 7h30 para uma reunião que ele mesmo disse que era importante. Helena havia saído logo depois com Valentina para levar a filha a um compromisso. Dona Beatriz estava no quarto descansando, como costumava fazer pela manhã. A casa ficou quieta. Maria Guadalupe organizou a cozinha, lavou a louça que tinha sobrado da noite anterior, foi até o segundo andar fazer a arrumação dos quartos. Passou pela porta do escritório de Ricardo, mas não entrou. Ela nunca entrava no escritório, a não ser para limpar, e só limpava quando ele estava em casa ou quando ele pedia. Essa era a regra desde o começo, e ela nunca tinha quebrado. Foi pouco antes das 10 horas que ela ouviu o portão. Ricardo voltou antes do esperado, e quando ele subiu as escadas com passos pesados demais para um homem que havia saído tranquilo, ela soube que alguma coisa tinha acontecido. Ficou na porta do quarto de Valentina com o pano de pó na mão, ouvindo. O som de gavetas sendo abertas no escritório. Depois, silêncio. Depois, um grito que atravessou as paredes. Ela correu para o corredor. A porta do escritório estava aberta. Ricardo estava no meio do cômodo com a expressão de quem recebeu um soco sem ver de onde ele veio, a mão pressionada na cabeça. O que aconteceu, licenciado Ricardo? Ele demorou 1 segundo antes de falar. Sumiu. A voz saiu seca, diferente. O dinheiro que eu deixei guardado aqui. Sumiu tudo. Maria Guadalupe ficou parada na porta, e o que ela sentiu naquele segundo não foi só preocupação pelo dinheiro. Foi aquele aperto que vem quando a gente percebe que está num lugar perigoso, sem ter feito nada para estar ali. Que valor era? 3.700 pesos. Eu ia usar hoje para fechar um acerto importante. Eu deixei ali naquela gaveta do fundo na semana passada. Eu não entrei no escritório hoje, licenciado Ricardo. Nem ontem, nem antes de ontem. Ele virou e olhou para ela. E o olhar foi o que machucou. Não foi raiva pura. Foi uma dúvida que Maria Guadalupe não merecia, mas que estava ali, clara no olho dele, como se tivesse esperado uma oportunidade para aparecer. Quem entrou nessa casa ultimamente além de você? A senhora Helena, a Valentina, a Dona Beatriz, o seu sobrinho no fim de semana passado. Mateu ficou no andar de baixo. Eu o vi aqui em cima, licenciado. Ele disse que estava procurando o banheiro. Pausa. Curta, mas pesada como chumbo. Você tem certeza disso? Tenho sim, licenciado. Eu tenho certeza. Mas a semente da desconfiança já estava plantada. E quando a cabeça de alguém está quente e o coração está assustado, a semente cresce muito rápido, sem precisar de água. A briga escalou de um jeito que Maria Guadalupe nunca tinha vivido naquela casa. Nunca. Ricardo levantou a voz. Disse que ela era quem tinha mais acesso irrestrito à casa, que ele nunca tinha duvidado dela, mas que não podia ignorar o que estava na frente dos olhos. Ela chorou, negou, pediu calma, pediu que ele pensasse com a cabeça no lugar. Mas Ricardo estava num estado que a razão não alcançava fácil. Helena voltou no meio da discussão e tentou aparar as coisas, colocou a mão no braço do marido, pediu que ele respirasse, disse que precisavam pensar direito antes de tomar qualquer atitude. Pero Ricardo ya tenía una actitud en la cabeza. Doña Beatriz bajó las escaleras apoyándose en el pasamanos, con esos pasos pequeños y cuidadosos de siempre. Se quedó parada en la entrada de la sala, observándolo todo con esa mirada tranquila y profunda, de quien tiene 71 años de historia y ya ha visto muchas cosas parecidas a aquello. No habló al principio. Solo se quedó mirando. Cuando Ricardo fue al teléfono para resolverlo del modo en que debía resolverse, la anciana cruzó la sala lentamente y se acercó a María Guadalupe. Le tomó las manos entre las suyas, esas manos viejas y marcadas, y las sostuvo con firmeza. «Yo sé que no fuiste tú», dijo en voz baja. María Guadalupe no pudo ni responder. El nudo en la garganta era demasiado grande. «Ponte de pie», dijo doña Beatriz.
No agaches la cabeza por esto. Mira, cuando llego a esta parte de la historia, me quedo en silencio un rato antes de continuar, porque hay un peso ahí que no es pequeño. Una mujer que dedicó 12 años de su vida a una familia, siendo mirada con esa duda. 12 años no deberían ser borrados por un momento de desesperación de nadie, pero a veces lo son. Y eso dice más sobre quien borra que sobre quien fue borrado. María Guadalupe se quedó esperando sentada en la cocina. No intentó irse, no gritó, no armó un escándalo. Se quedó, con la dignidad de quien sabe que la verdad existe, incluso cuando el mundo parece no querer verla. Los dos agentes llegaron 40 minutos después. Eran hombres serios, de uniforme oscuro y gorra, que entraron por la puerta con el cuidado de quien fue entrenado para no avivar las situaciones. Ricardo los recibió en el recibidor, los llevó al segundo piso, les mostró el estudio y explicó lo que había desaparecido. Los dos escucharon todo, anotaron e hicieron preguntas. Llamaron a María Guadalupe de inmediato, y fue ahí, en ese pasillo con la jaula de Paco justo al lado, donde le colocaron las esposas en las muñecas. Ella bajó la cabeza, cerró los ojos por un instante. Las esposas eran frías y pesaban de un modo distinto al peso físico. Nunca había sentido algo así antes y esperaba no volver a sentirlo jamás. La vergüenza que le recorrió el cuerpo no era suya para cargar, pero la vergüenza no pide permiso. Ricardo se quedó en el pasillo, rojo de rabia, señalando con el dedo, diciendo en voz alta cosas que ella nunca imaginó que le oiría. Los agentes se mantuvieron a un lado esperando a que la situación se calmara. Elena estaba en la escalera con la mano apretada contra la boca. Entonces Paco habló. «No le digas al tío, no le digas al tío». «Cállate, animal», dijo Ricardo, irritado, sin siquiera mirar al loro. Pero el animal no obedeció. Paco repitió, más alto, más insistente, como si supiera que era ahora o nunca, como si hubiera guardado aquello esperando el momento exacto. «No le digas al tío. 3000, el tío no necesita saber». «Paco, cállate. ¿Te quedas de nuestro lado o no?» Silencio. Un silencio diferente de todos los demás de aquel día. María Guadalupe levantó la cabeza lentamente. Uno de los agentes miró al loro, el otro miró a su colega. Ricardo se quedó con la expresión congelada en el rostro, como quien escuchó algo que el cerebro tardó un segundo entero en procesar. Elena bajó 2 escalones más rápido. «¿Qué fue eso que dijo?» Nadie respondió. Paco repitió por tercera vez, con la misma precisión de siempre, sin saber lo que estaba haciendo. «No le digas al tío. 3000. El tío no necesita saber. Paco, cállate. ¿Te quedas de nuestro lado o no?» La voz era inconfundible. No era la voz mecánica que los loros a veces usan cuando imitan sin cuidado. Era una voz que el animal había copiado con la fidelidad que solo el animal tiene. El tono, la respiración, la prisa de quien dijo aquello creyendo que estaba solo, y quien conocía a Mateo la reconocía. No había duda posible. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. «Ricardo». La voz de Elena salió despacio, como quien tiene miedo de lo que va a decir a continuación. «Esa es la voz de Mateo». Ricardo se quedó quieto. «Ricardo», dijo ella de nuevo. Él se dio la vuelta y fue hasta la ventana del pasillo. Se quedó de espaldas a todos por un tiempo que pareció demasiado largo. Nadie habló. El único sonido era el viento afuera y de vez en cuando el loro moviéndose en la jaula. Uno de los agentes se acercó a Guadalupe con un gesto tranquilo y le quitó las esposas. «Usted puede quedarse aquí por ahora», dijo en voz baja. Guadalupe se quedó quieta donde estaba. No se movió de su lugar, no dijo nada. Se quedó. «Mateo estuvo aquí el fin de semana pasado», dijo ella con la voz cansada de quien ya no tiene nada que demostrar, solo la verdad pura y dura. «El sábado por la tarde. Yo salí a las 7 de la mañana. La señora Elena fue a visitar a la vecina de enfrente. Valentina estaba en su cuarto con los audífonos, y el licenciado Ricardo no estaba en casa.
Ricardo todavía estaba de espaldas. Él me llamó ese sábado, dijo finalmente. La voz le salió ronca, más pequeña. Dijo que iba a pasar por aquí a recoger un libro que había olvidado. Le di el código del portón por teléfono para que entrara. El peso de esa frase bajó por el pasillo como plomo. Él entró aquí solo, dijo Elena. ¿Cuánto tiempo se quedó?, preguntó uno de los agentes. Yo no estaba, respondió Guadalupe, pero por el horario en que suele aparecer, debe haberse quedado por lo menos unas 2 horas. Ricardo fue hasta la silla del pasillo y se sentó. Se quedó con las manos cruzadas frente a la cara, los codos en las rodillas, la cabeza bajando despacio, como si el peso de todo aquello fuera demasiado para sostener. Necesito ser honesto aquí, porque esta parte me pega de una forma que no puedo ignorar. Ricardo no es un villano en esta historia. Es un hombre que entró en pánico y buscó la culpa en el lugar más cercano, sin detenerse a pensar. No hace falta ser mala persona para hacer algo malo, y a veces es exactamente eso lo que hace las situaciones más dolorosas. Cuando la persona que nos lastima no es alguien que nos quiera hacer daño, es alguien que simplemente no se detuvo. Pero Guadalupe allí, con las marcas de las esposas en las muñecas, sabía que el dolor era el mismo sin importar la intención de quien lo causó. Los 2 agentes se quedaron un rato más, anotaron lo que necesitaban anotar, hablaron brevemente con Ricardo sobre los siguientes pasos y se fueron. La situación había cambiado. Todos ahí lo sabían, aunque nadie supiera todavía cómo continuar. La casa quedó en silencio de una manera diferente después de que se fueron. Valentina había regresado mientras todo todavía estaba sucediendo y se había quedado parada en la escalera, sin entender bien lo que era, los ojos grandes y asustados. Elena fue hacia ella y la llevó adentro del cuarto. Ricardo se quedó en el estudio con la puerta cerrada, y Guadalupe fue a la cocina. Doña Beatriz apareció justo detrás de ella, los pasos cortos y cuidadosos. Se sentó a su lado, tomó la mano de Guadalupe entre las suyas sin decir nada. Eran 2 mujeres, cada una con su propio peso, compartiendo el silencio de un día que había sido demasiado largo. ¿Te vas a quedar?, preguntó por fin la anciana, con esa honestidad tranquila de quien ya no tiene tiempo para rodeos. Todavía no sé, respondió Guadalupe. Necesito tiempo para entender lo que siento. Doña Beatriz asintió. No insistió. Así era ella. Respetaba el dolor de las personas sin intentar apresurar la sanación. En 71 años había aprendido que algunas cosas tienen su tiempo y que forzar no sirve de nada. Ricardo bajó 1 hora después. Estaba sin corbata, con el cuello abierto y la apariencia de quien pasó todo ese tiempo a solas, con pensamientos que no fueron amables con él. Se quedó parado en la entrada de la cocina, miró a Guadalupe y los 2 se quedaron en silencio por un momento que duró mucho. «Me equivoqué», dijo finalmente. La voz era ronca, como de quien no estaba acostumbrado a que esas palabras le salieran de la boca. Actué con la cabeza caliente y me equivoqué. No tenía derecho a hacer lo que hice. María Guadalupe se quedó callada. «Perdóname». Ella se tomó un tiempo para responder. No porque no fuera a perdonarlo, sino porque perdonar es una cosa y olvidar es otra completamente distinta. Y había algunas cosas que necesitaba decir primero. Cosas que habían estado atrapadas en ella durante horas y que ya no podían seguir así. «Licenciado Ricardo, yo trabajé 12 años aquí. 12 años sin tomar un centavo que no fuera mío, sin entrar donde no debía, sin tocar lo que no era mío, sin traicionar la confianza de usted, ni de la señora Elena, ni de nadie de esta familia. Y cuando usted entró en pánico, me miró como si yo fuera una desconocida, como si 12 años no significaran absolutamente nada». Ricardo abrió la boca y la volvió a cerrar. «Me salvó un loro», continuó ella, y la voz le tembló un poco ahora. «Si Paco no hubiera dicho lo que dijo, yo habría salido de esta casa de una manera que jamás en toda mi vida imaginé que iba a salir, con las esposas en las muñecas. Después de 12 años». Él no respondió, porque no había respuesta para eso, y él lo sabía.
Doña Beatriz miró a su nieto con los ojos tranquilos y serios de quien tiene 71 años y ya no tiene tiempo para medias palabras. Vas a tener que reconquistar lo que perdiste hoy, Ricardo, y eso va a llevar tiempo. No hay atajo. Ricardo asintió. Parecía más pequeño de lo que era normalmente. A veces la conciencia de un error tiene ese efecto en uno. Uno se encoge por dentro sin querer. Yo lo perdono, licenciado Ricardo, dijo María Guadalupe por fin, con la voz firme. Pero el perdón no borra lo que pasó. Solo abre un camino hacia adelante. ¿Y qué vamos a hacer con ese camino? Todavía lo vamos a ver. Ricardo se quedó con eso. En los días que siguieron, la situación con Mateo salió a la luz dentro de la familia. Ricardo llamó a su hermano, el padre del muchacho, y le contó todo. El sobrino, confrontado por su padre, no lo negó. Devolvió el dinero que había tenido guardado consigo, como si algún día pudiera usarlo sin que nadie supiera de dónde había salido. Y no volvió a esa casa, al menos no por mucho tiempo. Ricardo tuvo que cargar con dos cosas al mismo tiempo: la rabia y la decepción por el sobrino, al que había protegido como a un hijo, y la vergüenza de haber acusado a la persona equivocada sin siquiera darle el beneficio de una duda que ella se había ganado a lo largo de 12 años. María Guadalupe siguió trabajando en la casa de los Mendoza. Se quedó. No porque las cosas fueran exactamente iguales, porque no lo eran. No vuelven a serlo. Sino porque había construido algo en esa casa durante todos aquellos años. Una historia que no era solo de trabajo, sino de convivencia, de cariño, de presencia. Y no quería perder eso por culpa del error de otro. Las cosas se fueron recomponiendo poco a poco. Ricardo fue más cuidadoso, más atento, más agradecido en las pequeñas cosas del día a día. No de la manera exagerada de quien quiere redimirse rápido y borrar la memoria de lo que hizo, sino de la manera tranquila y constante de quien aprendió una lección cara y decidió tomársela en serio. Nunca más le levantó la voz. Nunca más la miró con aquella duda. Elena, por su parte, pidió disculpas a su manera, que era más silenciosa y más profunda. Preparó el platillo favorito de María Guadalupe una tarde de viernes, sin decir nada sobre el motivo, y se quedó sentada en la mesa de la cocina, conversando con ella durante casi una hora sobre cosas que no tenían nada que ver con el trabajo. Fue su manera de decir que María Guadalupe importaba, y María Guadalupe lo entendió. Valentina fue hacia ella un día y simplemente la abrazó. No dijo nada, solo la abrazó. Y a veces es el abrazo el que dice lo que la palabra no alcanza. Doña Beatriz, ella siguió siendo lo que siempre fue, un puerto. No cambió porque no necesitaba cambiar. Ella había sido la única que nunca dudó, y cargaba con eso con la ligereza de quien hizo lo correcto y no necesita reconocimiento para sentirlo. Y Paco siguió en el pasillo del segundo piso, verde y brillante en su jaula, repitiendo las cosas que escuchaba sin saber el peso de ninguna de ellas. María Guadalupe pasaba frente a él cada mañana. Y algunos días, cuando el cansancio pesaba más, o cuando el pasillo estaba en calma y ella recordaba lo que había sentido con las esposas en las muñecas, se detenía frente a la jaula y se quedaba mirando al animal por un momento. Paco la miraba de vuelta con esos ojitos redondos y negros. «Me salvaste, ¿sabes?», le decía ella, y el loro inevitablemente respondía: «No le cuentes a tu tío, no le cuentes a tu tío». Y María Guadalupe se reía. Era una risa pequeña, pero era real. El tipo de risa que nace de un lugar profundo, de quien pasó por algo muy difícil y sobrevivió con la cabeza en alto, de quien encontró la verdad en el lugar más inesperado del mundo y aprendió que la vida tiene su propia manera de resolver las cosas, cuando todo parece haber llegado a un callejón sin salida. Doña Beatriz siempre decía que la vida es más sabia de lo que imaginamos, que las cosas llegan en el momento justo, de la forma en que necesitan llegar, que uno siembra sin saber siempre qué va a crecer ni cuándo. María Guadalupe terminó creyendo mucho en eso. Ella, que ya tenía una fe discreta en esa idea, ahora la cargaba con más certeza, porque había vivido la prueba de ello,
Un pájaro verde que aprendió una frase sin saber lo que significaba y que la repitió en el momento exacto en que ella necesitaba que fuera escuchada. A veces la verdad no llega de la forma en que uno espera, a veces llega de una forma que uno jamás imaginaría, pero llega, siempre llega. Fin de la historia. María Guadalupe no necesitó nada más que la verdad para salvarse, y la verdad vino de donde menos se esperaba. Esto me hace pensar, ¿crees que la honestidad siempre encuentra la manera de aparecer, incluso cuando todo parece estar en su contra? ¿Y tú te habrías quedado en esa casa después de todo lo que pasó? Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo y qué sentiste con esta historia. Deja tu like, suscríbete al canal y compártela con alguien que sepas que le va a gustar. Nos vemos pronto con otra historia de estas.